Hablaremos ahora del tiro vertical. El tiro vertical es un movimiento ascendente de un objeto. Una partícula material se eleva de la superficie terrestre. Cuando un objeto se lanza con una velocidad inicial hacia arriba, se está moviendo sobre el eje Y positivo. De alguna manera, este objeto está solamente trabajando bajo la influencia de la gravedad. Podemos decir también que es una caída libre. Observa este ejemplo. Este martillo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial, pero llega el punto en el que la gravedad lo ha frenado. La gravedad juega un papel importante para que este objeto regrese a la Tierra. Por lo tanto, en el punto más alto, este martillo se ha detenido. Justo en el instante en el que está en el punto más alto, su velocidad ha desaparecido. Entonces, el objeto, al ya no poder seguir elevándose, regresa a la Tierra, atraído por el efecto de la gravedad. Y justo cuando regresa al suelo, ha recuperado la velocidad con la que fue lanzado. Por ejemplo, si este objeto se lanzó con una velocidad de 40 km por hora, va a perder esa velocidad en el punto más alto y empezará a recuperarla conforme desciende, de tal manera que cuando choca nuevamente contra el suelo, la velocidad es de 40 km sobre hora. Pero observa que el martillo se mueve sobre el eje Y positivo en una primera instancia, pero después el efecto de la gravedad hace su trabajo y la gravedad lo jala hacia el centro de la Tierra. Consideraremos ahora el valor de la gravedad con un valor de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos algunos elementos que intervienen en este tipo de movimientos. Primero, la velocidad inicial. Todo objeto que quiera ser lanzado verticalmente hacia arriba debe de tener velocidad inicial. Si no, el objeto no se moverá. La altura máxima se logra cuando el objeto ha perdido toda la velocidad. Otro elemento importante es el tiempo en el aire. Hay que considerar que el objeto va a tardar un tiempo en subir y el mismo tiempo le tomará regresar a su punto de partida. A eso se le llama tiempo en el aire, aunque también podríamos definir tiempo en subir. Veamos las fórmulas que se emplean para este tipo de movimiento. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre el doble de la distancia. La distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. La distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Pero ahora, como sabemos que la aceleración la imprime la gravedad, podemos sustituir el valor de la aceleración por la gravedad, que tendrá un valor constante. Así nos quedan las fórmulas de la siguiente manera. Gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Gravedad es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre el doble de la distancia. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Estas fórmulas nos permitirán encontrar los elementos que intervienen en este tipo de movimiento. Las variables son aceleración, que se da en metros sobre segundo al cuadrado. Pero recuerda que ahora la aceleración es la gravedad, así que el valor de la gravedad es constante, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. BF es velocidad final, en metros sobre segundo. BI, velocidad inicial, en metros sobre segundo. D es altura, se da en metros. T es tiempo y se da en segundos. Veamos ahora un ejemplo. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 60 km sobre hora. Determina la altura máxima que alcanza. Colocamos datos, fórmula y sustitución para tener orden en el proceso. Leemos el problema y encontramos que la velocidad inicial es de 60 km sobre hora. La distancia o altura es lo que nos están preguntando. Como el objeto alcanza
su altura máxima, en ese punto la velocidad es 0. Y agregamos el valor de la gravedad de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si observas, kilómetros sobre hora no corresponde a las unidades del sistema internacional, por lo que es necesario hacer una conversión de unidades. Así tenemos que 60 se multiplicará por 1000 y se dividirá entre 3600, lo que nos da un resultado de 16.66 metros sobre segundo. Este valor es el que utilizaremos en nuestra fórmula. Revisamos nuestro formulario para este tipo de temas y observamos que de las 4 fórmulas posibles de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, debemos elegir una, aquella que contenga los datos que nosotros tenemos. Así que observamos que la segunda fórmula cumple con nuestros datos. Tenemos velocidad inicial, la distancia, velocidad final y gravedad. Así es que esta fórmula es la que nos será útil. Procedemos al despeje. Como la velocidad final es 0, se cancela con su cuadrado. Así es de que nos queda que la aceleración es igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre el doble de la distancia. Movemos la distancia que está dividiendo del lado derecho pasando del lado izquierdo a multiplicar a la aceleración. Y luego movemos a la aceleración que está multiplicando, pasará dividiendo junto al 2. Este será nuestro despeje para encontrar la distancia en este problema. Con esta fórmula ya despejada, procedemos a la sustitución de los valores numéricos. Entonces tenemos menos 16.66 metros sobre segundo al cuadrado entre el doble de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da un resultado de 14.16. Pero veamos las unidades. Observa que la distancia se va a obtener con menos metros sobre segundo al cuadrado entre menos metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da metro cuadrado sobre segundo cuadrado entre metro sobre segundo cuadrado. Simplificamos nuestra ecuación y nos queda como resultado metro. El resultado de este ejercicio es 14.16 metros. Veamos otro ejemplo un poco más elaborado. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba y logra subir 75 pies. Determina a cuántos kilómetros por hora fue lanzado. Colocamos datos, fórmula y sustitución para tener orden en el proceso. De los datos podemos extraer que la distancia o altura es de 75 pies. Velocidad inicial es la incógnita y lo piden en kilómetros sobre hora. La velocidad final es de 0, puesto que el objeto alcanza su altura máxima. La gravedad es un valor constante de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si observa los datos, tenemos unidades del sistema inglés que son los pies. Hay que transformarlos a metros. Y por otro lado, la velocidad inicial nos las piden en kilómetros sobre hora. Esto lo haremos al final del proceso. Veamos la conversión. Tendremos que dividir 75 pies entre 3.28 y nos da un resultado de 22.86 metros. Este valor lo estaremos utilizando más adelante. Veamos las fórmulas que podemos elegir. Con los datos que nosotros tenemos, podemos elegir la segunda fórmula, que se apega a las variables que tiene y los datos que nosotros tenemos. Procedemos a despejarla. Como el objeto ha alcanzado su altura máxima, podemos eliminar nuevamente la velocidad final. Así es de que nos queda aceleración es igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre el doble de la distancia. Ahora movemos el doble de la distancia que está del lado derecho dividiendo, pasando del otro lado multiplicando a la aceleración. Esto es, el doble de la distancia por la aceleración es igual a menos velocidad inicial al cuadrado.
Pero ahora observa, vamos a factorizar ese valor negativo. Recuerda que ahí, aunque no se escribe, hay un 1. Entonces nos queda el doble de la distancia por la aceleración es igual a menos 1 por la velocidad inicial al cuadrado. Y ahora sí, movemos ese menos 1 que está multiplicando, pasándolo del otro lado a dividir. El doble de la distancia por la aceleración entre menos 1 es igual a velocidad inicial al cuadrado. Y por último, movemos ese exponente cuadrado en forma de raíz del lado izquierdo. Y nos queda la raíz cuadrada del doble de la distancia por la aceleración entre menos 1 es igual a velocidad inicial. Una vez hecho el despeje, procedemos a la sustitución. Así es que la velocidad se va a obtener con la raíz cuadrada del doble de la distancia, que son 22.86 metros, por el valor de la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, entre menos 1, lo que nos da un resultado de 21.16 metros sobre segundo. Observa cómo se generan las unidades. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de metro por menos metro sobre segundo al cuadrado, entre menos 1. Esto es igual a metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La raíz cancela los exponentes y nos queda metro sobre segundo. Pero recuerda que este ejercicio nos solicitaba que colocáramos el resultado final en kilómetros sobre hora. Así es de que este valor de 21.16 metros sobre segundo lo multiplicaremos por 3600 y lo dividimos entre 1000, lo que nos da un resultado de 76.17 kilómetros sobre hora. Con esta velocidad fue lanzado el objeto verticalmente hacia arriba. Espero que con estos ejemplos te des una idea de este tema. Hay que practicarlo y mucho éxito.